Vamos a continuar con el tema de la depresión. Hoy sería nuestro tema número 3. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda guiar en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti. Ahora, Señor, que vamos a tu palabra, te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos guíes, Señor. Te pedimos que traigas luz, Señor, a nuestros corazones, aquellos corazones que se encuentran en esta nube densa de depresión, Señor. Trae la libertad a través de tu palabra, Señor, a través de lo que tú dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema, la depresión, parte número 3. Vamos a ver la forma en cómo vamos a enfrentar estos episodios difíciles que es común a todo ser humano, como lo hemos visto desde la primera enseñanza, y vamos a ver la forma en cómo enfrentar entonces la depresión. Habíamos nosotros mencionado que Eclesiastés capítulo 1:14 nos dice que debajo del sol se encuentra vanidad y aflicción de espíritu, ¿sí? Habíamos mencionado nosotros ya el día en la enseñanza anterior que debajo del sol no podemos nosotros esperar más que vaciedad, más que aflicción de espíritu. Y esto tiene que ver por la presencia del pecado, tiene que ver por la presencia, por la consecuencia del pecado. Nosotros habíamos visto que el pecado entró por un hombre, por la desobediencia entra el pecado de un hombre y por un hombre entra la muerte. Y vimos que entonces todo el cosmos, toda la tierra es volcada a un cambio impresionante bajo la maldición de Dios. Y entonces esto nos lleva a la gran realidad de las aflicciones, de los problemas, del dolor, etcétera, que enfrenta todo ser humano, ¿sí? Y esta es una gran realidad que nosotros entonces, a la luz de lo que la Biblia nos está enseñando, a la luz de estas realidades, a la luz de esta realidad de pecado, pues vivimos entonces nosotros en un mundo que está sujeto a la maldición de Dios, y por ello vamos a experimentar en este mundo aflicciones, vamos a experimentar problemas, vamos a experimentar dolor. Esta es una realidad. ¿Por qué? La causa bíblica es por el pecado. Por el pecado hay muerte, por el pecado hay dolor, por el pecado hay separaciones, por el pecado hay amargura, hay luchas, hay tantas cosas dolorosas que nosotros afrontamos, experimentamos en nuestra vida. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, y el contexto es que Él está a punto de dejar a sus discípulos lo van a abandonar, lo van a traicionar, etcétera. Y el Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y esta es una verdad que la podemos ver como una verdad genérica, general, para toda persona, tanto para cristianos como para no cristianos. En este mundo que está maldecido por Dios, que está bajo el juicio de Dios, este mundo que está debajo del sol, y debajo del sol hay vaciedad, hay aflicción, en este mundo tendrán aflicción. Entonces, esta es una promesa que el Señor nos da: en este mundo vas a tener aflicción. Por eso la Biblia siempre nos presenta como peregrinos, como no ciudadanos de esta tierra, porque aquí no es nuestra meta, nuestra casa no es en este mundo. Y mientras vivimos en este mundo, el Señor dice: les advierto que en este mundo van a experimentar aflicciones, ¿sí? Muy bien, ahora, si vamos a estar frente a los problemas, situaciones dolorosas, ¿cómo vamos nosotros a responder ante estas situaciones? ¿Sí? Y más que cómo vamos a responder, vamos a ver a la luz de la Biblia cómo debemos nosotros responder ante las situaciones difíciles que se van a presentar en nuestra vida. Y que todos, esto como hemos visto, es común a todo ser humano, nadie es inmune a ello. Veíamos en las enseñanzas anteriores cómo David cae en esa depresión profunda. Entonces, ¿cómo debemos responder ante estas situaciones? ¿Cómo debo responder cuando yo
tengo problemas, ¿sí? Cuando me encuentro en una situación, en una depresión, en una nube que me está consumiendo. ¿Cómo? Muy bien, vamos entonces a la Biblia. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿De acuerdo? A este texto de 1 de Corintios 10:13 se presentan estas verdades. La primera verdad que nosotros necesitamos entender es que lo que nosotros estamos sufriendo es común a todo ser humano. Todo el dolor que tú puedas estar experimentando es un dolor que experimenta todo ser humano o que experimentará, que va a tener todo ser humano. Entonces, el primer punto es entender, de acuerdo a la sabiduría de Dios, que lo que tú estás pasando, que lo que tú estás viviendo es común a todo ser humano. No estás viviendo nada extraordinario, no estás viviendo nada más allá de tus fuerzas, no es algo extrahumano, sino que es algo realmente humano, es un sufrimiento que se encuentra debajo del sol. Entonces, el primer punto, lo que tú estás sufriendo es común a todo ser humano. El segundo punto es que necesitamos también reconocer que tenemos la capacidad para resistir, porque el texto nos da la idea de que no sobreviene ninguna prueba, ninguna lucha que no sea humana, pero fiel es Dios, quien es el que se da por implícito, está permitiendo esa prueba, esa lucha, esa tentación, no dejará que seas más tentado de lo que puedas resistir. Entonces, implícitamente nos está hablando de que se tiene una capacidad para resistir. Por cuanto el dolor que estás atravesando es común a todo ser humano, se entiende, y la Biblia está afirmando que tienes la capacidad para resistir eso que ha sobrevenido, ¿sí? Y el tercer punto es que Dios es la respuesta en medio de todos tus problemas. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? El hecho de que no sea humana no significa que no sea dolorosa, que no sea grande, que no sea algo que nos esté sacudiendo, pero dice el texto, fiel es Dios. Ahí está la fidelidad de Dios. Entonces, Dios es quien no deja que seas tentado, Dios es quien dará juntamente, mostrará la salida, y Dios es quien dará el poder para que puedas soportar. Entonces, Dios es la respuesta en medio de los problemas que tú estés atravesando, en cada una de las dificultades que nosotros estemos viviendo, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta realidad que se produce desde Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Y aquí quiero llamar su atención a este punto. Fueron abiertos los ojos de ambos, antes de que, más bien después de que ellos tomaron del fruto prohibido, después de que ellos desobedecieron a Dios, sus ojos fueron abiertos. Ahora, ciertamente esto nos está hablando de una expresión de que abrieron sus ojos, es decir, tuvieron una visión más aguda, más panorámica, pero el término ojos es la palabra hebrea ayin, que también significa opinión, significa un parecer o significa sentir. Y aquí tenemos algo muy importante. Ayin, entonces, en el hebreo nos habla de sentimiento, de sensualidad. Y lo que nosotros tenemos es que a partir de la caída de Adán y Eva se produce una sensualidad en el hombre, ¿sí? El hombre, la mujer comienzan a actuar según sus sentimientos y según sus emociones. No bajo la razón, bajo la lógica, sino que se convierten en seres totalmente sentimentales, totalmente emocionales, ¿sí? Ahora, veamos nuevamente Génesis 3:7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, entonces ellos caen en este estado de sensualidad, y veamos el siguiente versículo, cómo inmediatamente lo que ellos están actuando, la forma como ellos están respondiendo, no es una forma
forma lógica, sino es una forma totalmente sensual. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué hicieron? Estaban desnudos, sintieron vergüenza, emoción, sentimiento, entonces cosen hojas de higuera, se hacen delantales, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Lo primero que ellos experimentan después de la caída, cuando sus ojos son abiertos, es una muestra de la sensualidad del hombre. El hombre y su mujer se escondieron y experimentan el miedo, para lo cual no fueron diseñados, el temor, son aterrorizados y se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y ahí tenemos entonces los hombres respondiendo de una manera totalmente sensual, ¿sí? Ahora, la sensualidad entonces es parte de la maldición de Dios por la desobediencia de Adán y de Eva. Ahora, vamos entonces a trasladar estas ideas que acabo de mencionar a nuestro diario vivir. ¿Cómo nosotros enfrentamos la depresión? ¿Cómo es que nosotros vamos a enfrentar el día de mañana cuando estemos enfrentando problemas, situaciones difíciles que nos están provocando dolor, tristeza, agonía en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a enfrentar la depresión? Y la primera respuesta que tenemos en esta sesión es: actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios y no a la verdad de tus emociones y de tus sentimientos. Recuerda que a partir de Adán y Eva, por la desobediencia, Adán y Eva, el hombre, es decir, se hace un hombre totalmente sensual, comienza a decidir por sus decisiones y sus sentimientos, y sus sentimientos vienen a convertirse entonces en el filtro para determinar lo que es bueno, lo que es malo, y actúan conforme a lo que ellos están sintiendo. Pero vamos a ver nosotros que la forma en como nosotros debemos de responder es no según lo que nuestras emociones nos están dictaminando o nuestros sentimientos nos están dictaminando, sino de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos ante una situación? Bueno, normalmente las personas, cuando están en una situación difícil, y hay muchos ejemplos que podríamos citar, y vivencias que nosotros tenemos en nuestras vidas, cuando estamos en esas situaciones problemáticas, una de las cosas que normalmente se hacen es rendirse, es decir, no puedo salir de esta situación, y una es rendirse, otro es evadir el problema. No, esto no sucedió, este episodio doloroso en mi vida no quiero volverlo a recordar, etcétera, y evadimos el problema. O número 3, no asumimos la responsabilidad que nosotros tenemos aún enfrente de las vivencias, de problemas, de situaciones dolorosas que nosotros estamos experimentando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, rendirse, evadir o no asumir son respuestas totalmente sensuales que podemos darle a nuestros problemas. Y realmente no sería una respuesta para nuestros problemas, sino sería agudizar más el problema, porque el que se rinde en medio de una situación de dolor realmente no va a salir del problema. El que evade sus problemas, sus realidades, sus problemas estarán ahí hasta que las confronte y hasta que tome cartas en el asunto. El que no asume las responsabilidades en medio de sus problemas también estará inmerso en todo ese laberinto de problemas que se van suscitando en la vida de los seres humanos, y que, como hemos mencionado, esto es común a todo ser humano, y nadie es inmune a los problemas de la vida que nosotros tenemos. Entonces, normalmente se actúa según nuestros sentimientos. Enfrentamos una situación dolorosa y lo que rápidamente se activa, como hemos visto desde Adán y Eva, es el seguir los impulsos de lo que estoy sintiendo, de las emociones que estoy experimentando, de los sentimientos que yo estoy experimentando, ¿sí? Y esto, dicho en otros términos, significaría que cuando hacemos frente o tratamos de responder, o la reacción que tenemos ante los problemas, es que nos centramos en nuestra alma, ¿sí? Hemos visto que el hombre es compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Habíamos mencionado que en el alma se encuentra precisamente
las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y entonces cuando tenemos una situación difícil, nos centramos en el alma, ¿sí? Y esto es realmente común a todo ser humano, porque vemos en el Salmo 42:11, que lo leíamos en la enseñanza anterior, cómo David cae también en esta depresión, y llega un momento en el que David reacciona entre la duda y la fe, el temor y la fe, duda, y en un momento David dice: alma, ¿por qué te estás abatiendo? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Como si David dijera: espera un momento, no eres tú, alma, no son mis emociones, no son mis sentimientos los que tienen que responder en esta situación en la que yo estoy viviendo. Él, cuando escribe este Salmo 42, habíamos mencionado el contexto del Salmo 42 es que su hijo Absalón está siguiendo a su propio padre David. David está huyendo de su hijo, entonces con un corazón roto, con un corazón entristecido, él sale prófugo, y él compone este salmo donde él hace un diálogo con su alma y la coloca en su lugar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, emociones, sentimientos, ustedes no van a decidir. Y luego dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces no actúa conforme a sus emociones y sentimientos, sino conforme a la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros experimentamos una situación de dolor, cuando nosotros experimentamos entonces un problema, debemos nosotros de actuar ante ese problema, ¿sí? A la luz del consejo bíblico, lo que nosotros tenemos es que cuando enfrentemos esas nubes grises de problemas, de depresiones en nuestras vidas, debemos enfrentar, debemos actuar en contra de ello, no quedarnos pasivos, no decir: Dios me va a quitar esto, sino que debemos nosotros actuar de una manera totalmente activa, ¿sí? Y no es un actuar, como hemos mencionado, según mis sentimientos, según mis emociones, porque cuando nos llegamos a centrar en nuestra alma, vienen pensamientos, vienen declaraciones de decir: no siento que pueda salir de esto, no siento deseos ya ni de trabajar, no siento deseos de orar, no siento deseos de congregarme, etcétera, etcétera. Y todo esto, al estar respondiendo con sentimientos y con emociones, nos lleva a que actuaremos nosotros hasta que sintamos hacerlo, ¿sí? El que está viviendo en una situación de depresión, y lo vemos por ejemplo en David, él no tomaba acciones, no tomaba decisiones, rumbos que tenía que tomar, porque estaba inmerso en esta nube gris de depresión, y no se actúa hasta que se sienta hacer. Es decir, ahora sí quiero trabajar, ahora sí voy a trabajar, ahora sí quiero congregarme, bueno, ahora sí me voy a congregar. Y esto sería estar actuando entonces de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hasta que él sienta, va a empezar a actuar, entonces sentirá hasta que emocionalmente él se sienta bien. Y esto de que se sienta bien, si no es a través del consejo de Dios, de lo que Dios está presentando, pues realmente el ser humano lo único que estará haciendo es intercambiar ciertas realidades con la realidad que él está viviendo. Pero quien tiene la cura, quien tiene la solución, quien da la salida, como veíamos al principio en este pasaje de 1 de Corintios, es solamente Dios, quien es fiel, quien nos da el poder para resistir y quien nos muestra la salida para salir de todo aquello que pueda sobrevenir en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, normalmente la persona sin Dios, pues hasta que se sienta bien, va a empezar a reaccionar, se va a sentir bien hasta que su problema esté resuelto. Pero la pregunta es: ¿y cuándo estará resuelto ese problema? Si no es a través de lo que Dios nos estará mencionando, ¿sí? Hay una gran realidad que nosotros debemos entender. Iniciábamos esta sesión diciendo que por la presencia del pecado en esta tierra hay muerte,
hay consecuencias, hay maldición, hay vaciedad, hay aflicción. Entonces hay una gran realidad. Hay circunstancias de la vida que no van a cambiar, ¿sí? La pérdida de un ser querido, la separación, un divorcio, situaciones, la pérdida de un patrimonio, de un trabajo, etcétera. Y como hemos visto con Job, hay situaciones que no van a cambiar. Entonces, necesitamos nosotros entender tu situación. Quizás no va a cambiar y quizás estamos en esta situación. La pérdida que tú estás sufriendo no va a cambiar. Hay circunstancias que no cambiarán. Entonces, esto es una alerta, una señal para que no regreses a tus sentimientos, a tus emociones, porque jamás podrás entonces contestar adecuadamente ante los problemas que tú tienes, porque no van a cambiar aquello que podría cambiar de manera inmediata tus sentimientos y emociones, ¿sí? Sería decir, que tengo este problema, se resuelve el problema, entonces automáticamente regresan mis sentimientos buenos, mis emociones buenos. Pero enfrentamos la realidad del pecado, enfrentamos la realidad de las consecuencias del pecado, y hay circunstancias que no van a cambiar en nuestras vidas, ¿sí? Que padres abandonan a hijos, que relaciones que no se pueden dar entre familiares, etcétera. Hay situaciones que no van a cambiar, entonces necesitamos entender situaciones que no cambiarán en tu vida. ¿Cómo entonces voy a responder yo ante estas situaciones, ¿sí? Hicimos desde la primera enseñanza, son las circunstancias de mi vida las que me llevan a la depresión, es decir, es esta pérdida que estoy sufriendo, esta situación difícil que estoy viviendo lo que me lleva a la depresión, y contestamos de acuerdo a la Biblia que no son los problemas, es la forma en cómo nosotros estamos respondiendo a las circunstancias de la vida. Vamos a ver nuevamente, a recordar Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos aquí dos hermanos, uno se dedica a las ovejas, uno se dedica a la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Y aquí tenemos una situación. Toda esta circunstancia de la vida de Abel, de Caín, estas vidas paralelas, vamos a pensar que nosotros somos Caín por un momento, ¿sí? Somos hijos de nuestra mamá Eva, de nuestro padre Adán, ¿sí? Nos dedicamos a labrar la tierra, entonces en esa actividad que nosotros desarrollamos, labramos la tierra, y de la tierra le preparamos al Señor una ofrenda, y trajo Caín del fruto de la tierra, de lo que la tierra nos ha dado, le traemos al Señor una ofrenda, ¿sí? Vamos entonces delante de Dios, pero resulta que cuando le llevamos esa ofrenda al Señor, vemos que Abel, nuestro hermano, le llevó también una ofrenda de lo que él hace. Él cuidaba de ovejas, entonces trae una oveja, ¿sí? Y resulta que nosotros vemos, experimentamos esta situación. Dios mira, de alguna forma, el texto no nos dice cómo, pero vemos que Dios mira con mucho agrado la ofrenda de Abel, y cuando voltea con nosotros, resulta que el Señor no lo ve con agrado, pero no miró con agrado, versículo 5, a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, Dios ve a Abel y dice: aprobado, Abel, qué buena ofrenda me has traído. Y luego cuando voltea con nosotros, esperamos que las circunstancias que estamos viviendo nos diga también que Dios se está agradando de mí, se está agradando de mi ofrenda, pero vemos que Dios voltea con nosotros, nos ve y nos dice: no me agrado de ti ni de tu ofrenda. Y en ese momento tenemos una circunstancia difícil en nuestra vida, una circunstancia que nos está causando dolor, que nos está hiriendo. ¿Y qué sucede? Dice: y decayó su semblante. Vemos entonces ahí que Caín responde de una forma
equivocada a las circunstancias que él está viviendo. Entonces, no es que Dios no se haya agradado, no es que no le haya agradado la ofrenda, sino lo que le ha causado esta depresión, esta nube gris a Caín, es que él está respondiendo de una manera equivocada y decayó su semblante, ¿sí? Luego vemos en el versículo 6 que dice: entonces dijo el Señor a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, es decir, si te arrepientes de esta actitud que tienes, no serás enaltecido. O sea, Dios le está diciendo, todavía Dios le está diciendo a Caín: mira, puedes cambiar tus circunstancias, puedes cambiar tu respuesta, responde de manera distinta a esto que estás viviendo, arrepiéntete, haz el bien y serás bendecido también. Pero vemos que Caín está respondiendo sensualmente, decae su semblante, y luego vemos que Dios le da esta oportunidad a Caín, pero vemos que Caín se mantiene en esta forma de respuesta equivocada. Y lo que después el texto nos dice es que en la primera oportunidad salen a algún lugar y ahí es donde Caín asesina a su hermano, porque todavía continúa en ese estado de depresión. Entonces, lo que nos está presentando aquí la Biblia es algo muy importante: el pensamiento correcto. Cuando vengan entonces estas circunstancias difíciles a nuestra vida, hacemos a un lado las emociones, los sentimientos, que no serán buenos consejeros para nosotros, ¿sí? Sino centrarnos en un pensamiento correcto. Caín no lo hizo, un pensamiento correcto. Un pensamiento correcto nos llevará a una respuesta correcta. Si Caín hubiera recibido el consejo de Dios y hubiera desarrollado este pensamiento correcto, hubiera dado una respuesta correcta, se hubiera arrepentido y hubiera sido enaltecido, hubiera sido, Dios también se hubiera agradado de su ofrenda, como estaba diciendo el texto. Entonces, esto nos lleva a que un pensamiento correcto te va a llevar a una acción correcta. Y a la inversa, un pensamiento incorrecto en medio de afrontar los problemas te llevará a una acción incorrecta. Entonces, pensamiento correcto me llevará a una acción correcta, y una acción correcta, independientemente de mis emociones, de mis sentimientos, nos llevará después a experimentar emociones y sentimientos correctos. Pero aquí, entonces, lo más importante es que afrontemos con un pensamiento correcto, verdadero, y después nuestras acciones y nuestras emociones se tornarán también en los sentimientos, las emociones correctas, ¿sí? No estamos entonces actuando en base a emociones y sentimientos, y de hecho no actuamos de esa forma. Vamos a ver aquí un principio en Romanos 6:17. Dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Dice este texto que nosotros en algún momento de nuestras vidas éramos esclavos del pecado, ¿sí? Pero en un momento de nuestras vidas obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Ahora, si nosotros escudriñamos este texto y lo vemos así con detalle, nosotros vemos que en algún momento de nuestras vidas obedecimos al Evangelio, ¿sí? Pero para nosotros haber obedecido ese Evangelio y haberlo obedecido de corazón, ese Evangelio, esa doctrina que nosotros recibimos, tuvo que haber llegado primero a nuestra mente, ¿sí? La doctrina primero llegó a nuestra mente. Primero se nos dio esa noticia, se nos dio esa doctrina llegó a nuestra mente. Llegó a nuestra mente, llegó a nuestro pensamiento, pensamos correctamente, y el pensar correctamente, como veíamos hace unos momentos, afecta el actuar correctamente afecta incluso las emociones y los sentimientos. Ahora, vean aquí en este texto que una vez que la doctrina llega a nuestra mente, la obedecemos
y una vez que la obedecemos afecta incluso hasta nuestras propias emociones y sentimientos, porque han obedecido de corazón, es decir, de lo más profundo de su ser. Y ya está implicando emociones, sentimientos, voluntad. A partir de ahí, entonces, esa parte, emociones, voluntad, sentimientos, es afectada, pero primero llegó a nuestra mente. Entonces, primero es el pensamiento correcto y después del pensamiento correcto vendrán las emociones y vendrán los sentimientos correctos. Entonces, pensar correctamente nos lleva a la obediencia de la doctrina. Primero, entonces, es la mente y después es el corazón. Entonces, la Biblia está presentando este principio, ¿sí? Esta forma de trabajar. No actuamos nosotros conforme al corazón, conforme a las emociones o sentimientos, sino vamos a actuar conforme a la mente. Romanos 12, 1 y 2 dice que por eso cada día renueves tu mente, seas transformado en la renovación de tu mente, porque es muy importante. Proverbios dice, así como piensa el hombre, así es el hombre. Primero es lo que está en la mente, después lo que es el hombre, lo que viene en sus acciones, en sus emociones, en sus sentimientos, en las acciones de su voluntad. Entonces, no debemos nosotros preguntar qué siento en medio de este problema, ¿sí? Ahora, esto que nosotros estamos viendo no minimiza el dolor. No estamos diciendo, lo que estás viviendo no es doloroso, no, sino que en medio de lo que estamos viviendo, en medio de los problemas difíciles que nosotros estamos viviendo, la peor pregunta que puedas hacerte es, ¿qué siento en medio de esto? No debemos preguntar, ¿qué siento en medio de esto? Porque rápidamente tus emociones, tus sentimientos van a decir, estoy perdido, no se puede, esto se acabó, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a responder las emociones, los sentimientos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Decía David, ¿sí? Debemos de preguntar más bien, ¿qué debo hacer en medio de esta situación dolorosa que yo estoy viviendo, ¿sí? No debemos entonces preguntar, ¿haciendo qué me voy a sentir mejor? Porque normalmente buscamos las estrategias, las acciones necesarias para lograr el sentirme bien, sino preguntarnos más bien, ¿haciendo qué estaré haciendo yo la voluntad de Dios en medio de todo esto? Para poder responder conforme a la verdad de la palabra de Dios y no conforme a nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a ver Santiago 1, 22 y 25 para que veamos esta importancia de la palabra de Dios. Dice, sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y aquí entonces nos está diciendo el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en esa ley de la libertad, la ley de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, no lo que está sintiendo, no lo que está experimentando en sus sentimientos, sino lo que está haciendo, se lo está llevando a la acción. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces tenemos que Dios está prometiendo que el resultado de obedecer la voluntad de Dios es la felicidad, ¿sí? Una de las cosas, como yo les decía, normalmente estamos en medio de un problema, lo primero, lo que somos movidos es ¿qué tengo que hacer para ya no sentirme así? Y no, sería ¿qué tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios? Y una vez que entonces yo accese a la voluntad de Dios, Dios está prometiendo que el hacer la voluntad de Dios es la verdadera felicidad. Serás bienaventurado. Cuando obedeces entonces lo que Dios está diciendo en su palabra, aún en medio de los problemas, de las dificultades que estás viviendo, Dios en medio de ello te va a decir,
dichoso, bienaventurado el que está entonces obedeciendo y mirando atentamente la ley perfecta de Dios, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que veamos que el problema no son las circunstancias, que el problema es a veces que no queremos obedecer la palabra de Dios. Lucas 17, 3 y 4 dice el Señor: miren por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Mateo 18, si está, ve con él solo, si no lleva testigos, etcétera. Todo ese proceso que tenemos ahí en Mateo 18. Pero después en el versículo 4 dice el Señor Jesús: mira, si 7 veces al día peca contra ti tu hermano, ¿sí? Si 7 veces peca y peca y peca, y 7 veces al día vuelve a ti y te dice: perdóname, me arrepiento, entonces perdónale, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo y está poniendo esta situación a sus discípulos, les está diciendo entonces: mira, si peca no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, es más, y por eso Pedro dice: pero ¿hasta cuántas veces lo voy a perdonar? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, no hay un número para que perdones. Tú perdona a tu hermano que te ofende tantas veces te ofenda y tantas veces venga a decirte: perdóname, tú perdónale, ¿sí? Pero ¿qué sucedió luego con los discípulos cuando el Señor les dice esto? Luego lo dijeron los apóstoles al Señor: pues entonces, Señor, estamos ante un problema de fe, porque no tenemos, Señor, nosotros tanta fe para poder perdonar tantas ocasiones a alguien que nos está ofendiendo. Pero de acuerdo entonces a esto, nosotros vemos que el problema no son las ofensas, que el problema no es un problema de fe, que el problema que tenían los apóstoles era un problema de obediencia. Ellos no querían obedecer al Señor. O sea, ¿cómo voy a perdonar yo al que me está ofendiendo a cada momento y al día me ofende 7, 8, 5, 20 veces, y las 5, 20 veces viene conmigo, me pide perdón y yo le tengo que perdonar? Entonces no es cuestión que está fallando la teología, no es cuestión de las circunstancias que se están viviendo, no es cuestión de falta de fe, sencillamente deja evidenciado que no se quiere obedecer lo que Dios está diciendo, ¿sí? Ahora, primero de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que son días felices, entonces, ¿qué tiene aquí? Si alguien quiere ver días felices, ¿qué tiene que hacer? Obedezca, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces, obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres días felices en tu vida? ¿Quieres que estos días de agonía, de dificultad, se tornen en días felices? Dios está prometiendo, entonces obedece la voluntad de Dios. Entonces vemos otro principio: primero se obedece y luego vienen los días felices. Y a veces nosotros queremos los días felices y sin obediencia a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Un problema muy típico que se tiene en los matrimonios: llega un momento en el que las parejas dicen: es que ya no siento nada por ti, ya no me emociono contigo, ya no me gusta estar contigo, ya no te quiero. Y luego ella dice: pues yo también ya no te quiero, y demás. Pero realmente esto es una muestra de que estas uniones están basadas en la sensualidad, en las emociones, y no en el compromiso, ¿sí? Se vive a la luz de una manera impresionante en las emociones, en los sentimientos, y el día de mañana que cambian esas emociones y sentimientos, cambia las decisiones que se tenían y se llega al punto de decir: ya no te quiero, ya no quiero estar más contigo, ¿sí? Pero la Biblia no es sentimental en ese sentido. De hecho, la Biblia nunca ordena a la pareja, nunca ordena que sientas amor por tu pareja. Y esto es una buena ilustración. Dios no actúa a través de emociones y sentimientos. Y la Biblia, el apóstol Pablo nunca dice: esposos y esposas, siéntanse amor los unos por los otros, sientan emociones, tengan estos sentimientos entre ustedes. No, nunca lo ordena. La Biblia lo que ordena es: ámala
el hombre a la mujer al hombre, sométete, o sea, está haciendo a un lado las emociones, los sentimientos y tiene que ver con las acciones, tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy en un problema? ¿Cómo voy a afrontar mis problemas? La primera respuesta: actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios y no de tus emociones y sentimientos. Y esto no significa que no habrá emociones, sentimientos, pero lo que significa es que ahora sí no estaremos como David diciéndole: alma, ¿por qué te abates? Alma, tú no vas a decidir en esta situación, y actuar entonces conforme a la verdad de lo que Dios está diciendo, ¿sí? Entonces, no responder o actuar según yo estoy sintiendo, según mis emociones, ¿sí? Y entonces, cuando estoy enfrentando una situación difícil, en esa situación, entonces ver, bueno, ¿cómo puedo yo obedecer a Dios en medio de esta situación? No buscando la forma de qué puedo hacer para sentirme bien, sino qué puedo hacer para estar en el centro de la voluntad de Dios que me llevó aquí, ¿sí? Y dicho sea de paso, la mayoría de las dificultades que nosotros vivimos, muchas de ellas tienen que ver por nuestra irresponsabilidad que nos llevó a esos lugares de dolor, de situaciones difíciles que nosotros estamos atravesando. Entonces, en medio de ello, ¿cómo es que yo puedo obedecer a Dios en medio de esta situación? ¿Cómo es que la palabra de Dios me dice que debo actuar en medio de esto? Y hacemos entonces a un lado las emociones y los sentimientos. Y la respuesta es: actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios. En medio de esa situación difícil, actúa según Dios está diciendo que debes actuar, ¿sí? Y esto entonces te llevará a un pensamiento correcto, tener el mejor pensamiento, el correcto, más lúcido, más correcto. Este pensamiento correcto te llevará a dar la respuesta más correcta, y tarde o temprano esa respuesta correcta, esas acciones correctas que tú estás desarrollando, te llevarán a experimentar ahora sí las emociones, los sentimientos correctos en medio de cada situación que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a enfrentar mis problemas? Número 1, actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios y no de tus emociones y no de tus sentimientos. En la siguiente enseñanza vamos a ver otra forma de cómo enfrentar los problemas que nosotros estamos viviendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu palabra. Señor, te damos gracias por la sabiduría, Señor, que tú nos das a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones dolorosas, Señor, a honrarte a ti, Señor. En medio del dolor que nosotros estamos atravesando, Señor, líbranos de decidir conforme a nuestra alma, conforme a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, sino conforme a lo que tú dices, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Tu palabra desde el Antiguo Testamento dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra es la que nos da la vida, lo que nos da el sustento, Señor. Y ayúdanos a honrarte, Señor, en medio de los momentos difíciles, Señor. En medio, Padre, de las situaciones dolorosas aquí, de mis hermanos que están enfrentando situaciones difíciles, Señor. Tráeles consuelo, Señor. Tráeles ese alivio, Señor, en la ternura de tu amor, de tu consuelo, Señor. Pero, Señor, que sus mentes sean saturadas no del miedo, no del dolor, no de la ira, sino que sean saturadas de tu palabra, Señor. Que los lleves a los pensamientos correctos, Señor, que están centrados en tu palabra, en la obediencia a tu palabra, Señor. Y tú honrarás tu palabra, Señor, para que podamos ver esos días felices, para que podamos ser bienaventurados al ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.